Espero que bien, en este vídeo les hablaré de la historia de Hane the Killer. Antes de nada quiero pedirles que le den me gusta y suscríbanse, ya que eso me ayudaría mucho. Bueno, comencemos. Su verdadero nombre es Hane Arkansas. Ella era vecina de Jeff y le vigilaba de vez en cuando por la ventana, hasta que un día llegaba tarde a la escuela y vio a Randy y su pandilla amenazando a Jeff y a su hermano Liu. Ella sabía perfectamente que Randy era un matón que hacía pagar a todo el mundo una pequeña comisión de dinero en efectivo o el bocadillo del desayuno, a cambio de que no se ganaran una paliza. Luego miró unos segundos más tarde y vio como Randy le robaba la cartera a Liu, y empujaba a Jeff contra el suelo. Entonces él se levantó, y Hane se dijo para sí misma: «Quédate sentado, no seas estúpido». Entonces vio como Jeff le rompió la muñeca a Randy, luego apuñaló a Troy, que se tiró al suelo gritando de dolor. Era preocupante ver la pelea de Jeff, parecía que se estaba divirtiendo demasiado, y al ver la cara de Liu, Hane intuyó que Jeff no hacía este tipo de cosas normalmente. Lo siguiente que se oyó fue el sonido de las sirenas de un coche de policía, y el padre de Hane, que era policía, salió de su casa y se montó en el coche. Cuando los padres de Hane la llevaron a la escuela le dijeron muy claramente que no querían que hablara con Jeff, así que no lo volvió a ver hasta que terminó la escuela. Cuando lo vio salir de allí, notó como si Jeff estuviera fingiendo estar feliz, para que la gente no sospechara del delito que había cometido, pero en realidad estaba mostrando una sonrisa un poco sádica. Era como la sonrisa de un loco, pensó Hane. Creepypasta. Al día siguiente Hane se asomó por la ventana y vio un coche de policía frente a la casa de Jeff. Pensó que se llevarían a Jeff por lo que había hecho, pero se equivocó. En lugar de él, arrestaron a Liu. Luego vio llorando a Jeff por lo ocurrido, y a partir de ahí la gente empezó a soltar muchos rumores sucios sobre Liu. Días después, el hijo de la vecina de al lado de la casa de Jeff montó una fiesta de cumpleaños, y Hane vio como Jeff jugaba con los niños a las pistolitas, hasta que aparecieron Randy y sus amigos saltando la valla. A continuación Randy se abalanzó hacia Jeff y lo derribó. Luego Troy y Jake sacaron unas pistolas y entonces Hane supo que iban a matarlo. Entonces Hane decidió llamar a la policía. Luego escuchó unos disparos, y cuando volvió a mirar, vio las llamas de un fuego y escuchó gritos. Entonces cogió un extintor y se dirigió hacia la casa, pero cuando llegó vio a Jeff sentado en las escaleras ardiendo en llamas, con grandes partes de piel rosa y chamuscada. Entonces Hane se desmayó. Cuando Hane despertó, se encontraba en el hospital. Entonces le dijo la enfermera que ya se podía ir a su casa, pero Hane quiso preguntar por cómo se encontraba Jeff, y la enfermera le dijo que no podía dejarla verlo ni aunque se tratara de su novia. A lo que ella respondió medio temblándole la voz: «Él no es mi novio». Así que salió del cuarto, vio a los padres de Jeff, que le dieron las gracias por haber intentado salvar a su hijo, y le dijeron que Jeff estaba con vendas y que se las quitarían en unos días, y que cuando llegara el momento la avisarían. Luego ella contó todo lo que vio cuando Jeff se peleó con la pandilla de Randy, y los padres de Jeff dijeron que si eso era cierto dentro de unos días soltaría a Liu. Días después los compañeros de clase de Hane empezaron a meterse con ella porque se pensaban que estaba enamorada de Jeff, y entonces apareció Liu y le avisó de que al día siguiente le quitarían las vendas a Jeff. A la mañana siguiente Hane vio el coche de los padres de Jeff aparcado en su casa y se puso muy contenta, pero cuando vio salir a Jeff del coche se le cambió la cara del susto. Jeff tenía el pelo negro y largo hasta los hombros, su piel era blanca y con la misma sonrisa sádica que vio el mismo día que se peleó con Randy. Luego vio como Jeff la miraba fijamente con esos ojos tan abiertos y aterradores. Entonces Hane entró en su casa y los padres le preguntaron qué le pasaba, a lo que Hane respondió con un chillido, y se volvió a desmayar. Cuando Hane despertó ya había oscurecido y sus padres no estaban en casa. Se levantó de la cama con un camisón blanco, bajó las escaleras y vio que la luz de la cocina estaba encendida. Había una nota sobre la mesa que decía: «¿No vienes a cenar? Tus amigos están aquí». Después de leer esto, Hane empezó a temblar y vio por la ventana que las luces de la casa de Jeff estaban encendidas. Entonces vio a Jeff apoyado en la ventana de su casa, mirando a Hane con un cuchillo en la mano golpeando la ventana y seguía sonriendo. Hane asustada cogió un cuchillo y salió corriendo de la casa. Fue a la puerta de la casa de Jeff, intentó girar al pomo de la puerta, pero no podía porque empezó a temblar y se le aceleró el pulso. Entonces cerró los ojos y la abrió, pero tenía miedo de abrir los ojos, hasta que escuchó a alguien decir: «Lo has conseguido, me alegro amiga mía». Luego Hane echó un grito, y vio que sus ojos eran grandes y no parpadeaban, y su sonrisa era de color rojo. Él había tallado una sonrisa en su cara, su ropa estaba llena de sangre y al ver eso Hane se desmayó.
Cuando despertó, estaba en una mesa de comedor, su cuchillo había desaparecido y cuando miró hacia arriba vio a gente sentada alrededor de la mesa. Se trataba de sus padres, los padres de Jeff, Liu y sus amigos. Todos estaban muertos con una sonrisa tallada en sus caras y enormes cavidades rojas en el pecho. Trató de gritar pero estaba amordazada y atada a una silla. Lágrimas de sangre salían de sus ojos. Mira quién ha despertado finalmente. Hane miró a su lado y vio que Jeff estaba allí. Ella trató de chillar pero Jeff estaba detrás suya, acercándole un cuchillo a la garganta y le dijo: cállate, cállate, que a los amigos no se les debe chillar. Seguro que estás enfadada porque no te ves tan bella como ellos, pero no te preocupes que pronto haré que luzcas bella también. ¿Qué me dices? Entonces le cortó la mordaza con el cuchillo. Hane se la escupió y le miró fijamente a los ojos. Luego Jeff se giró y susurró: vete a la mierda. Entonces le dijo a Hane: me pareces más divertida de lo que pensaba. Los amigos se hacen favores entre ellos, ¿no? Bueno, pues te voy a hacer un favor. Jeff salió, y mientras tanto Hane se puso a llorar por sus padres y amigos que hace unas horas estaban vivos. Luego Jeff regresó. No llores, dijo. Hane vio que sostenía una jarra de lejía y un bidón de gasolina. Entonces le vertió la lejía y la gasolina. Tranquila, ya he llamado a los bomberos, le dijo Jeff, y luego le echó fuego. Tan pronto el fuego entró en contacto con Hane, ardió en inmensas llamas y Jeff se largó diciendo: nos vemos, querida amiga, espero que te vuelvas tan hermosa como yo. Muajajajajaja. Cuando Hane despertó estaba en el hospital y la cabeza le daba tundos. Luego vino una enfermera y le dijo que lo sentía, pero su familia había muerto en el incendio. Entonces Hane empezó a llorar, y la enfermera le dijo que no llorara o si no su cuerpo no iba a poder respirar. Minutos después se quedó dormida. Al volver a despertar, vio que ya no tenía vendas y que había varios ramos de flores. Entonces la enfermera le dijo que le durmieron durante 2 semanas para que su cuerpo pudiera recuperarse. Dame un espejo, dijo Hane. Al verse, tiró el espejo al suelo del horror, al ver su horrible y quemado rostro. Luego llegó un paquete del mismo destinatario que el de las flores. La enfermera salió un momento de la habitación. Hane se dispuso a ver el interior del paquete. Había una máscara blanca con negro alrededor del hueco de los ojos y una sonrisa femenina pintada de negro, con un encaje negro que podía cubrirle los ojos, y una peluca de color negro con hermosos rizos. Junto con todas estas cosas había un ramo de rosas negras y un cuchillo de cocina afilado. Junto a la máscara también había una nota: Hane, siento que no hayas quedado tan hermosa, pero esto te servirá para taparte el rostro mientras te recuperas, y te dejaste el cuchillo en mi casa, así que pensé en devolvértelo. Luego de leer esto, salió del hospital, se puso la peluca y se fue al cementerio. Vio las tumbas de sus padres y se puso a llorar por última vez. Luego se puso la máscara y cogió el cuchillo con todas sus fuerzas. Desde ese día Hane juró venganza, y cada vez que el sol se pone, va en busca de Jeff para encontrarlo y matarlo. La imagen que ronda de Hane dice lo contrario a la de Jeff: no te duermas, para así evitar que Jeff consiga hacerles lo mismo a más víctimas inocentes. Fin. Perdón por el atraso con las intros, pero tuve algunos problemas con la escritura de los nombres. Las intros estarán pronto, espero que les guste este video. Adiós, pros. Misunderstood.